hace ruido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Martes de Ruido, un formato fuera de serie. Antes de continuar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como @vialima.p en Instagram como en Facebook. En este primer episodio, cuya temática será de abordar, la arquitectura puede y debe llegar a todas partes, quien les habla es Andrea y Yesenia, y juntos estaremos dirigiendo este pequeño conversatorio. Hoy nos acompaña Luis Rodríguez, arquitecto y urbanista. ¿Qué tal, Luis? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias Buenos por la días. invitación. No, gracias a ti por aceptar. Bueno, tengo entendido que estuvo participando, fue organizador, creo, del workshop de Limápolis. Sí, en el último, el del 2020, junto con Belén de Mesón y Luciana Gallardo. En ese formato se llegó a cuestionar cómo la arquitectura podría resolver la desigualdad urbana. ¿Logró resolver esa pregunta? Bueno, ¿cómo la arquitectura puede ayudar a disminuir la desigualdad urbana? Obviamente la desigualdad urbana es un problema, digamos, de muchos aspectos diferentes, multidimensional normalmente se dice, y que abarca varias escalas, ¿no? Desde la escala incluso nacional, es decir, los problemas que hay en una ciudad como Lima tienen que ver con desequilibrios que hay a nivel de todo el territorio nacional, el problema de la centralidad que tiene Lima respecto al resto del país. Y también hay problemas ya más específicos y más a la escala, por ejemplo, de la arquitectura. Entonces, de hecho, que la arquitectura tiene algo que decir y algo que hacer respecto al tema de la desigualdad urbana. El asunto es encontrar cuál es justamente esa parte del accionar del arquitecto que tiene que ver con eso. Claro, y se podría decir que tal vez en ese trayecto de esa reflexión llegó a entenderse cómo la arquitectura puede y debe llegar a todas partes. La arquitectura tiene digamos, ¿no? Tiene unas implicancias enormes, ¿no? Uno suele ver solamente el edificio, pero, por ejemplo, el edificio está construido con determinados materiales y sistemas constructivos que, que son producidos en algún lugar y con alguna tecnología, por hablar de solamente un aspecto. Cuando un arquitecto opta por un sistema constructivo, por un material producido, por ejemplo, en el Perú, mientras que el otro arquitecto opta por un material producido en el extranjero, obviamente la arquitectura está favoreciendo un medio de producción, un país, está, entre comillas, enriqueciendo, por ejemplo, a los obreros de, no sé, de Chile, o de Brasil, o de Estados Unidos, o de España, en lugar de favorecer a los obreros peruanos, o a la industria peruana en contra de la industria de otros países. Entonces, eso altera de manera importante la economía, obviamente. Lo ideal sería que nuestra arquitectura favorezca a nuestra industria, favorezca a nuestra mano de obra, favorezca a nuestra economía. Y eso, por ejemplo, es un aspecto, uno de los múltiples aspectos que tienen que ver con esto. Eso puede tener una influencia bastante importante. Luego, también hay que tener en cuenta que cada edificio encarna de alguna manera unos valores y unos significados, y de alguna u otra manera esos pueden ser leídos por la sociedad. La arquitectura es parte de la cultura, y la cultura está en un permanente, digamos, en un permanente estado de discusión y de reformulación. La cultura no es algo estático, la cultura es algo que se va reformulando en todo momento. Entonces, los valores y los significados que la arquitectura encarna van a favorecer un tipo de cultura y van a resistirse a otro tipo de cultura. Esa cultura, ese favorecimiento o esa resistencia puede ser a las culturas propias, a culturas que se renueven, a culturas que provienen de afuera y que tienen que ver más con procesos de alienación. Entonces, también ahí la arquitectura puede acentuar
las diferencias, las desigualdades urbanas, en términos, por decirlo de alguna manera, simbólicos. Y Luis, pues, si bien es cierto, para llegar a resolver de alguna manera la desigualdad, se tiene que ver cómo este puede marcar a todas partes sin ver la condición social, ya que de alguna manera se podría mencionar que algunas zonas, en las zonas periféricas de las ciudades son las más olvidadas, incluso por las mismas municipalidades, ¿no? Sí, de hecho que sí, y una de las cosas que nosotros hicimos en el workshop es trazar una suerte de sección que atravesaba muchos distritos de Lima, eran, si no me equivoco, 8 distritos de Lima, que venían desde San Juan de Lurigancho y llegaban hasta Miraflores, pasando por San Isidro, Lince, La Victoria, Barrios Altos, y para poder encontrar posibles pistas de cómo atacar la desigualdad urbana, entendiendo que una cosa es atacar la pobreza y otra cosa es atacar la desigualdad urbana. Cuando uno piensa en atacar la pobreza, se fija en los barrios que tienen más escasez. Entonces, claro, uno va tratando de resolver los problemas que hay en ese específico barrio, pero cuando uno piensa en la desigualdad urbana, tiene que entender que las sociedades tienen que tener cierto nivel de equilibrio para poder tener una suerte de desarrollo sostenible. La sostenibilidad no solamente tiene que ver con la utilización de materiales que no afecten al medio ambiente, sino la sostenibilidad tiene que ver también con tener una sociedad sostenible, que se sostenga. Y una sociedad con grandes diferencias es insostenible. ¿Por qué? Porque simplemente eh, es muy difícil que en una misma sociedad las diferencias sean tan grandes como las que ocurren en nuestras ciudades, y sin embargo los ciudadanos que viven en esa sociedad puedan tener una relación equilibrada, una relación de ciudadanía, una relación de colaboración mutua. Entonces, desde este punto de vista, es importante que toda la ciudad se acerque a una suerte de equilibrio en cuanto al abastecimiento, por ejemplo, de equipamiento, de espacio público. Las dotaciones de espacio público y equipamiento son claves. No puede ser que un ciudadano no tenga espacio público, no tenga equipamiento cultural, no tenga equipamiento de salud, de educación, en un radio mínimo alrededor de su vivienda, y otro ciudadano esté totalmente abastecido de eso, ¿no? Entonces ese desequilibrio lo único que va a generar es una suerte de frustración permanente a uno, al que no tiene, obviamente, una gran frustración y una pérdida de fe y de confianza en las instituciones democráticas, una pérdida de fe y de confianza en la propia ciudad como un dispositivo redistribuidor. Y eso obviamente lo único que va a traer consigo es un desentendimiento del ciudadano respecto a lo que ocurre en su ciudad. O, en caso contrario, lo que también puede generar es un fastidio enorme contra la ciudad, contra el sistema democrático, contra las herramientas y los mecanismos a través de los cuales la ciudad se debería construir. Y cualquiera de esas dos actitudes, una en donde me deja de importar la ciudad y me deja de importar todo lo que significa eso, las autoridades, la ley, en fin, los planes urbanos y demás, o una actitud en donde por el contrario tengo un sentimiento de fastidio contra todo ello, ambos son, podríamos decir, patologías ciudadanas, ¿no? Lo que debería suceder es que el ciudadano esté totalmente convencido de que la ciudad tiene mecanismos que permiten la justicia y la equidad, y convencido de que con su agencia, con su participación, con su intervención, las cosas van a mejorar. Lo contrario simplemente lleva a situaciones como las que vivimos hoy en Lima y en otras ciudades del Perú, que la ciudad a muchos ciudadanos no le importa, ¿no? Claro. Y del rol que juega el arquitecto en la sociedad y su participación para con ella. ¿Cuál cree que ha sido una de las primeras brechas que como arquitectos hemos interpuesto en la sociedad para la desigualdad? Yo creo que uno de los grandes problemas con la arquitectura es aislarla, ¿no? Pensar que la arquitectura
se refiere a la construcción de edificios y que esa construcción de edificios o de proyectos depende únicamente de mi talento, mi capacidad, la existencia de un cliente y de unos recursos que van a permitir que eso exista. Y que todo lo demás no importa. Es decir, que la sociedad no importa, que el sistema normativo no importa, que si hay o no corrupción no importa, que si hay o no producción de materiales, innovación tecnológica no importa, y que yo puedo resolver todo porque soy muy capaz, y si no hay algo acá lo importo, y si no hay una regla no me interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que hay que entender es que la arquitectura finalmente, no solamente como parte de la cultura, sino también como parte de un sistema de producción, está totalmente vinculado a todo lo que ocurre en la sociedad. Y claro, la formación de arquitectura normalmente se restringe mucho a enseñarnos los sistemas constructivos, los sistemas estructurales, la climatización de un edificio, la historia de la arquitectura entendida como la genealogía de algunos objetos arquitectónicos, y la mirada a la sociedad completa, a la ciudad completa, a la historia del país, a la historia del mundo, a la historia del pensamiento y al pensamiento mismo, no es tan importante. Entonces, de lo holística y lo amplia que es la arquitectura, se le reduce simplemente a la producción de edificios. Entonces, ese yo creo que es el primer gran error, porque lo único que se saca con una mirada así de estrecha es simplemente desvincular a la arquitectura de la sociedad, de la ciudad, del medio que la produce, del medio que la contiene. Y cuando sucede eso, la arquitectura se autonomiza de la sociedad y no solamente empieza a producir unos edificios que no juegan ningún rol dentro de la ciudad, que no sirven de mucho, que al contrario pueden estar más bien atrofiando las ciudades, atrofiando los imaginarios urbanos y los imaginarios culturales, sino que luego también la propia arquitectura deja de importarle a la sociedad. Se vuelve, como decía un famoso teórico, un objeto menospreciable. Y cuando la arquitectura se vuelve un objeto menospreciable, los arquitectos se vuelven unos sujetos también menospreciables, dejan de ser importantes y dejan de ser tomados en cuenta en las decisiones importantes de la sociedad. Y yo creo que el rol del arquitecto, en tanto que, tiene las herramientas para pensar, para expresar y para hablar y producir esas imágenes que nos hablen de un posible futuro arquitectónico, urbano y finalmente de un futuro también social en alguna medida. Entonces el arquitecto, justamente por esas capacidades que tiene y por lo que debería ser su conocimiento sobre todo lo que está vinculado a la arquitectura, termina teniendo ese rol, el rol de alguna manera de mostrarle a la sociedad qué es lo que la ciudad puede ser, qué es lo que la arquitectura puede ser, qué es lo que la relación entre un edificio y un espacio público pueden ser, qué es lo que la relación entre un edificio y un paisaje, o los valores que un paisaje pueden tener, cómo es que el ser humano puede convivir con el territorio y con sus recursos naturales y paisajísticos y con su patrimonio material e inmaterial. O sea, es súper amplio, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que se debe dar, por ejemplo, en términos arquitectónicos o en términos urbanos o paisajistas, en un país en donde existen tantas culturas, tantos grupos étnicos, con una diversidad cultural tan importante y tan grande? ¿Cuál es la respuesta que se debe proponer a esa ciudad, a ese país multicultural y diverso? Y claro, cuando vemos que la arquitectura termina siendo
casi siempre la misma arquitectura en todos los sitios y en todas las ciudades que vamos, entendemos que la arquitectura no está jugando ese rol de poder ayudar a comprender esa diversidad, de poder ayudar a comprender esas distintas maneras de intervenir que se deberían tener en cada situación específica, en cada escala. Y entonces, claro, es como una pérdida de oportunidades. Es decir, de pronto, ese profesional que debe, de alguna forma, ayudar a entender esa diversidad desde el punto de vista de lo construido, no hace lo que le corresponde y por el contrario contribuye a que se entienda que se puede intervenir de la misma manera en situaciones paisajistas o en situaciones de patrimonio o en situaciones urbanas o en situaciones climáticas o geográficas totalmente diferentes. Entonces, valores como los de la diversidad se pierden, se invisibilizan, y en fin, eso mismo pasa con todo lo demás, ¿no? Y para usted, como arquitecto, ¿cuál es el pilar de la desigualdad que existe en nuestra sociedad en el ámbito de la arquitectura? El pilar es bueno, ahí podríamos, según mi punto de vista, es un punto de vista totalmente personal, el Perú no ha podido superar todavía muchos de los problemas fundacionales de nuestro país que proviene de un periodo de colonización muy grande. O sea, nosotros fuimos colonizados por mucho tiempo. En este país se instauró un sistema dual en donde estaba, y eso no solamente ocurrió en el Perú o en América Latina, eso es lo que ha ocurrido en todos los procesos de colonización, incluso en los del siglo XX, en Asia y en África. Se instauró un sistema dual en donde habían unas prerrogativas para los ciudadanos colonizadores y otra para los colonizados. Y digamos, haciendo un triple salto mortal, podemos decir que eso se da hasta el día de hoy. Personalmente creo que todos estos debates y todo este paisaje en el cual nosotros podemos ver una ciudad totalmente informal, desabastecida, pobre, sin trabajo estable, sin seguridad social, con viviendas que seguramente si es que hubiese un sismo se destruiría la mayor cantidad de ellas, corresponde a la continuidad de una forma de entender que hay una población que ocupa un lugar en la sociedad, y luego hay otra, que es la ciudad formal, abastecida, que tiene todo, que tiene en algunos casos unos niveles de calidad de vida y de calidad urbana muy cercanos a los de las ciudades europeas, a las que les corresponde otro. Entonces, eso no es un fenómeno que tenga 20 años, ni 50 años, ni 100 años. Eso simplemente viene desde la colonia, esa doble... Y eso se puede observar también a nivel del territorio, ¿no? Y simplemente lo que sucede en el Perú es que la independencia no ha constituido un cambio lo suficientemente fuerte, no es que nada haya cambiado, pero no ha constituido un cambio lo suficientemente fuerte, claro y radical como para estructurar una república en donde los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. Entonces, claro, hay ciudadanos que nacen ya destinados digamos, a tener unos niveles de alimentación bajísimos, de nutrición, a tener una educación pobrísima, y el país, como país, la República, no ha hecho nada como para que si alguien nace en esas condiciones tenga la posibilidad de superar eso y tener las mismas oportunidades que un ciudadano que nace con todas las comodidades. Ese es el fondo del asunto. Y eso nos atañe como ciudadanos antes que como arquitectos. Y yo creo que partiendo de ese punto de vista, la pregunta es, en ese panorama, ¿qué es lo que la arquitectura puede hacer? O
sea, lo que la arquitectura puede hacer, no, la pregunta de qué es lo que la arquitectura puede hacer o cuál es el rol de la arquitectura en la desigualdad urbana, no es una pregunta que se debe hacer como en un campo vacío, ¿no? En donde no hay nada, en donde el contexto es como si estuviésemos en el espacio, ¿no? En la atmósfera, y se plantea la pregunta. No, la pregunta creo que tiene un contexto muy específico, que es este contexto histórico, geográfico y demás del Perú, y es ahí donde uno debe hacerse la pregunta. Entonces, claro, donde por ejemplo, acabamos de ser testigos de cómo eh, el, el Ministerio de Vivienda en su gestión anterior ha asignado y el Ministerio de Economía también, si no me equivoco, ha asignado unos recursos para hacer un parque con el nombre de Bicentenario en la bajada de Armendáriz en Miraflores. Y uno se pregunta por qué el Estado tiene que gastar un sol en un barrio que tiene uno de los equipamientos en espacio público más importantes de todo el Perú, que no necesita un metro cuadrado más de parque cuando tenemos a menos de 15 kilómetros distritos que no tienen, en algunos casos barrios enteros que no tienen ni un metro cuadrado de espacio público. Entonces, claro, hay algún arquitecto en el Ministerio de Vivienda por cuyas manos pasó esta decisión. Hay algún arquitecto o algunos en la Municipalidad de Miraflores por cuyas manos pasó esa decisión. Hay algún arquitecto que hizo ese proyecto y así hay algún arquitecto que lo aprobó y luego hay arquitectos que lo defienden. Entonces, ¿por qué todos esos arquitectos por cuyas manos pasaron estas decisiones, por qué ninguno de ellos dijo, no, esto no corresponde? Porque no lo tienen claro. Porque lo que se tiene claro es que si te llega un proyecto tienes que hacerlo, tienes que agarrar tu oportunidad, no dejar que la oportunidad se te pase, porque lo que tienes claro es que lo importante es que se invierta, no importa dónde. Entonces, claro, los valores están trastocados. En gran parte de las cosas provienen de una formación, yo creo, equivocada, en donde este contexto no está lo suficientemente claro y no es entregado a los estudiantes de arquitectura de la manera suficientemente clara, y eso construye profesionales que en muchos casos, no en todos obviamente, pero en muchos casos no entienden el país en el que viven. El país es una referencia un poco abstracta, ¿no? Los arquitectos tenemos una gran capacidad para abstraernos y yo creo que en gran medida usamos esa capacidad para abstraernos del país. Entonces, esa es la base. Ahora, luego hay muchas otras implicancias, ¿no? O sea, mencionaba hace un rato el tema de los sistemas constructivos y de los materiales con los que se hace una vivienda que pueden o no favorecer la propia industria o pueden favorecer industrias foráneas, el tipo de mano de obra que uno de alguna manera decide que se utilice en su propio proyecto, los referentes culturales que uno asume, si son referentes culturales que obligan al ciudadano a pensar. Es decir, ¿por qué una novela parte de la cultura, o un cuadro, o una pieza musical, o una canción, o una escultura es mejor que otra? Es muchas veces porque el arte, sobre todo para los arquitectos que se creen artistas, el arte tiene la capacidad de hacerte pensar, ¿no? De hacerte reflexionar. Tú te paras frente a una obra de arte y tú, de alguna manera, te preguntas cosas, ¿no? Yo creo que en general la cultura permite eso. Y lo que sucede es que nuestra arquitectura muchas veces no te hace pensar nada, ¿no? O sea, no te plantea ningún dilema respecto a las preguntas claves del país, respecto a las preguntas fundamentales que deberíamos hacernos en un país como este, que tienen que ver con de qué deben estar hechos los edificios, con cuáles deberían ser las referencias de las cuales se nutre un edificio, a quién debe servir este edificio,
cómo debe ser la vida entre las personas de un mismo país. La vida entre las personas de un mismo país debe estar separada por muros ciegos, debe estar separada por rejas, o debe estar más bien construida a partir de muchos espacios de encuentro. Y si uno mira los edificios, incluso los edificios que son premiados en los concursos y en los y en las competencias que el propio Colegio de Arquitectos hace, son edificios que muchas veces están encerrados en sí mismos, están rodeados de cercos, de rejas, están aislados. Entonces, el mensaje de esos edificios es: no hay que encontrarse con el otro es peligroso, el otro es distinto a mí, del otro tengo que cuidarme. Entonces, un edificio encarna todos esos prejuicios, todos esos temores, todas esas taras que deconstruyéndolas se pueden muy fácilmente asociar a todo este proceso histórico y a esta suerte de, digamos, de proyecto de república incompleto. Soy un poco negativo para ese día, pero las preguntas, lamentablemente, las preguntas ayudan. Claro. Y, o sea, se podría mencionar de que no está tan de acuerdo con el trabajo que está elaborando las municipalidades en particular, ¿no? También se escuchó algunas charlas donde mencionaban de que quien podría dirigir la ciudad o estar en el tema de las municipalidades y dentro de la política serían como que miembros que entiendan más o menos la ciudad y a la población en sí. Y tal vez, no sé, como lo había mencionado, algunas carreras o algunas profesiones no nos permite de alguna manera de entender la ciudad como a las personas, ¿no? Para como que encaminar bien a la ciudad o generar buenos cambios o cambios positivos. Yo creo que vivimos en un mundo en donde al mismo tiempo, al mismo tiempo las disciplinas como la arquitectura o el urbanismo, al mismo tiempo se han enriquecido con una serie de aportes teóricos y también de instrumentos con los cuales uno puede intervenir. O sea, por ejemplo, hoy en día un urbanista que no pueda trabajar con un sistema de información geográfica es casi como imposible que pueda hacerlo por la cantidad de información que uno puede manejar a través de cualquiera de estos softwares. Eh, o lo mismo, por ejemplo, todo este tema del BIM y todo lo demás. Entonces, al mismo tiempo, las disciplinas, las profesiones se han cargado de herramientas y de nuevas formas de entender las cosas, pero al mismo tiempo, y yo creo que eso es en el mundo entero y también en el Perú, porque no somos una isla, eh, el conocimiento está camino a una democratización radical. Es decir, que cada vez la gente sabe más de todo. Desde ese punto de vista, si bien es cierto, el arquitecto o el urbanista, que son dos disciplinas distintas, por cierto, tienen una serie eh, digamos, de aptitudes a través de las cuales pueden señalar caminos y ayudar a la definición de lo que debería ser la ciudad. Al mismo tiempo, la ciudad hoy en día más que nunca es un tema sobre el cual todos pueden opinar y todos tienen el derecho a opinar. Todo ciudadano tiene derecho a decir que sea su ciudad. Los planes urbanos han dejado de ser ya hace algunas décadas eh, instrumentos, como suele decirse en los reglamentos, lo cual es fatal, herramientas, instrumentos de gestión, y son más bien espacios de acuerdo, procesos democráticos en los cuales la gente expresa lo que quiere para su ciudad. Y el arquitecto no es que se vuelve solamente un mediador y un articulador, es también un ente activo y que tiene un rol seguramente distinto al de un ciudadano normal, pero entra en una situación de mayor horizontalidad. Entonces,
Yo creo que eso es un cambio muy importante y el arquitecto no es que tenga más razón porque es arquitecto. El arquitecto tiene que defender sus puntos de vista o el urbanista tiene que defender sus puntos de vista en esa discusión horizontal con el resto de actores urbanos. Y el plan se vuelve el espacio en donde esas cosas, donde esas discusiones se dan y donde la población organizada y los distintos actores deciden cuál debería ser el futuro de la ciudad. El problema es que, claro, en todo el mundo el sector privado y los desarrolladores han tomado mucho poder. El Estado, en muchos casos, como el caso peruano, se ha debilitado enormemente y la ciudadanía ha sido dejada de lado. Y los especialistas, como ya ocurría probablemente a mediados del siglo XX, también se han fortalecido en exceso y a diferencia de otros medios, aquí en el Perú todavía se entiende, hay esa cosa como medio tecnocrática, ¿no? En donde si tú eres técnico hay algo que tú sabes y no importa lo que digas, yo te voy a creer. Eso ya la sociedad no lo acepta, ¿no? Ya la sociedad no... Bueno, acá estamos viendo ahorita el problema con Lurín, que un grupo de técnicos y de políticos quieren decirnos a nosotros qué es lo que se debe hacer con el último valle que tiene la metrópoli, y obviamente no se va a aceptar que ellos hagan lo que quieran por determinados intereses que nosotros no conocemos. Entonces, hoy en día, claro, también se está haciendo un plan metropolitano, pero nadie sabe cómo se está haciendo. O sea, nadie tiene ni la menor idea. O sea, así se hacían los planes en los años 40 en otros lugares, ¿no? O sea, en los años 40 se cerraban los técnicos, que eran los especialistas, el especialista en transporte, el especialista en espacios públicos, el especialista en vivienda, y ellos eran los sabios que tenían que decirle a la población ignorante, ¿no? A la población que no sabía cómo se debía vivir y cómo se debían construir las ciudades, ellos deberían decirnos cómo deben ser las ciudades. Entonces entraban en un laboratorio y de pronto salían con unas maquetas y unos planos y decían, así va a ser la ciudad, acéptenlo. Súbditos, poco más, ¿no? Eso es de hace 50 años, 70 años. Y así estamos haciendo el plan metropolitano en el 2040. Entonces, es un grave error porque justamente el antídoto para lo que se está haciendo en la Municipalidad de Lima con Lurín es que ese plan se haga de manera transparente y que la sociedad diga qué es lo que quiere con la ciudad, qué es lo que quiere con sus valles, qué es lo que quiere con su litoral, qué es lo que quiere con sus lomas, qué es lo que quiere con sus parques, qué es lo que quiere con Ancón, y no que lo decidan un grupo de técnicos a quienes nadie les ha dado esa prerrogativa para decidir el futuro de una ciudad y que en muchos casos, no en todos seguramente, pero en muchos casos responden a intereses económicos. Entonces yo creo que ahí hay un cambio de paradigmas que deberíamos empujar. Eso no quiere decir que las cosas, que todo se relativice y que las cosas sean de cualquier manera. También la participación tiene unas maneras de hacerse. También la participación tiene que organizarse, tiene que sistematizarse. También la parte técnica tiene un rol que jugar. Obviamente, también hay números que hay que hacer, y también hay enfoques que hay que incorporar como el enfoque territorial, como la sostenibilidad. Entonces estamos en un mundo que de un lado, yo creo que eso es muy interesante, y yo creo que eso uno lo puede verificar en el día a día con las redes sociales. De alguna manera el mundo se ha tecnologizado mucho, pero a la vez se ha democratizado mucho. Creo que las redes sociales son eso. O sea, al final las redes sociales son pequeños programitas que uno puede tener en un teléfono, lo cual habla de el alto nivel de sofisticación tecnológica con el cual nos manejamos día a día, pero al mismo tiempo la sociedad entera se comunica a través de eso y uno puede finalmente, como hemos visto, destituir un presidente con la utilización de justamente esas aplicaciones que parecen inofensivas. Entonces yo creo que el mundo en este momento está en esa suerte de, digamos, de doble, aparentemente contradictoria situación. De un lado, una democratización radical
¿no? La gente tiene que tener finalmente el poder de decisión y la tecnología se usa para eso. Entonces, alta tecnología versus sociedad organizada que tiene la capacidad para decidir sobre su futuro. El urbanismo también tiene que pasar por eso. Entonces ahora el urbanismo es alta tecnología. Claro, eso se pensaba en los años 70. La alta tecnología lo va a resolver todo. Los sueños del high-tech. Eso tiene 50, eso fue hace 50 años ya, ¿no? En la época en la que se filmó Odisea del Espacio 2001. Entonces, claro, ahí los arquitectos y los urbanistas de Odisea del Espacio 2001 todavía están vivos y no se dan cuenta que ya estamos en otra época, ¿no? Yo creo que hacia eso deberíamos apuntar. Entonces, claro, eso es un difícil equilibrio, no es fácil. No se trata de defender un populismo a ultranza en donde la gente va a decidir todo y lo único que vale es lo que la gente dice. Obviamente hay argumentos, pero la gente además yo creo que está en general relativamente bien informada. Lo que pasa es que solemos simplificar las cosas demasiado, ¿no? Solemos simplificarlas y no ir al fondo del asunto. Y siempre estamos echando la culpa a que la gente no tiene el nivel suficiente, no es lo suficientemente inteligente, no es lo suficientemente culta, y no se leen las situaciones con profundidad, ¿no? Lo mismo vemos obviamente en el panorama político electoral, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. A empoderarnos, a informarnos todos, ¿no? Bueno, con esto ya estaríamos cerrando nuestro formato. Muchas gracias al arquitecto Luis Rodríguez por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a todos los que nos ven. Esto fue Martes de Ruido.